Voy a poner aquí a grabar. Cecilia dice que le pareció interesante la sesión. Hola Estela, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenida. Entonces, bueno, cuéntenme, pues la idea de hoy es mostrarles un poco les pusimos así como un título bien chévere para la sesión de hoy, que les queremos como mostrar los 3 errores comunes al momento de construir nuestro proyecto en el campo ecológico y rentable. Entonces sí les vamos a mostrar como estos 3 errores. Ya como hemos visto lo que es la permacultura, la sesión del viernes, para los que no pudieron ver la sesión grabada, pues ahí la tenemos pregrabada para que puedan volverla a ver. Hoy vamos a hacer como un resumito, pero muy, muy breve, ya para dejar como un espacio más de preguntas y respuestas, ¿sí? Entonces les queremos es como decir como algunos errores que se suele cometer al momento de construir un proyecto, algunos errores que también nosotros obtuvimos haciendo, pues digamos, nuestra obra, nuestro proyecto también. Pues la idea es que ustedes no repitan esto que a nosotros nos pasó. Entonces es como lo que les queremos mostrar y pues ya tener como una sesión de preguntas y respuestas. Y al final pues vamos a ofrecer nuestra oferta del curso de formación que estamos haciendo desde la escuela, que es el ABC de la permacultura. Entonces ya algunas personas ya están inscritas, todavía tenemos cupos, entonces bueno, la idea es como mostrarles esto de los errores y hacer así como un pequeño esbozo de lo que vimos el viernes. Entonces bueno, ¿are you ready, su Mercedes? Cuéntenme ahí si estamos ready, ¿cómo estamos? Entonces, bueno, la idea es que cada vez que vean algo que sea así como interesante, que les parezca así como espectacular o que les haya así como gustado, pueden como enviar corazones, bueno, para que dicen I am ready. Pueden poner así corazoncitos o pueden poner bosque. Así cada vez que vean algo que les gustó, pueden escribir así como bosque o algo así, que digan como, uy, esta es tremenda perla que me encantó de la sesión de hoy. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a empezar. Y cualquier preguntita que tengan, pues también pueden ir dejándola ahí en el chat. Dicen, chicos, ¿podrían dar algunos tips para elegir un buen terreno? Creo que lo habían mencionado. Sí, hoy vamos a hablar pues como de estos errores y también algo sobre la lectura del paisaje, que a la final pues es como una herramienta muy poderosa que podemos usar para seleccionar un terreno. Entonces ahí digamos que cuando estemos hablando de las escalas de permanencia podemos hacer como un foco en la selección de tierras, también que es importante. Y contarles pues también que en la página de los clasificados del MTC, no sé si ya los que pudieron pues mapearse, ahí en la página vamos a ver si al final podemos mostrar así como las estadísticas y bueno, cómo está el mapa del movimiento de transición al campo. Pero ahí pueden ver también un apartado donde está un PDF que dice como tips para selección de tierra. Es un PDF que nosotros entregamos gratuitamente. Es muy bueno también ahí hay algunos tips súper buenos. No sé si tú ya lo viste, Carolina, si ya viste ese PDF, que también ahí está súper organizada la información. Bueno, ahí bienvenidos a los que van llegando. Dice Carolina que no. Entonces, bueno, al final, si nos da tiempito, podemos mirar también
dónde pueden descargar el PDF para que también le echen ojo. Y hablamos también de algunos tips para escoger tierra. Entonces vamos a seguir por acá. Tururú. Bueno, pues no cabe recalcar, pues como lo que nosotros estamos, nuestra intención dentro de este movimiento de transición al campo y la escuela, pues recordar que es educarnos, inspirar también a estos nuevos modelos de vida y organizarnos en un movimiento civil ecoalfabetizado en pro a una transición al campo sustentable. Entonces recordar que nosotros lo que estamos buscando aquí es hacer un gran movimiento de personas que estén pensando siempre, que se levanten todas las mañanas pensando en ir al campo y vivir pues armónicamente en la naturaleza. Voy a pasar aquí rápido. Em, y ya nuestros vehículos pues para lograr esta transición al campo, ya sabemos que es el LMTC, que es esta red alternativa de asociaciones solidarias y economías creativas para facilitar la transición al campo y pues está nuestra escuela de formación. ¿Cómo se Y logra aquí ver lo que en la buscamos pantalla? es Pantalla que de todos lo que nos estamos podamos alfabetizar, ¿no? Ecoalfabetizar, digamos, en estos temas de la de lo que estamos permacultura. haciendo. Ahí les voy a pedir el favor si pueden apagar micrófonos. No, yo sí no sé. Por ahí hay un No. micrófono prendido. Mm, Pero Juan Pablito, es que estoy otra vez en la voy a charla. silenciarlos a todos. Ya. Silenciar otra vez a todos. Ah, listo. Listo, ya. Listo. Entonces, ahora sí les voy a comentar un poco sobre los tres errores em, que suelen suceder cuando construimos un proyecto ecológico, que es importante pues también tenerlo en cuenta para nuestros proyectos. Entonces, uno de los errores así como más comunes que vemos, pues es que hay personas que piensan que estos proyectos son como de corto plazo y nosotros creemos que estos proyectos son como un proyecto de vida, ¿no? Son proyectos que nosotros construimos por muchos años, ¿sí? No es algo que se construya de un momento a otro. Entonces es importante tener claro que esto es un proyecto de vida, es como un sueño que se construye en varios años, ¿no? Nosotros llevamos construyendo esta transición al campo y construyendo este sueño, pues ya llevamos casi como 13 años y todavía estamos en esas, ¿no? Entonces estamos buscando pues construir más autonomía, ¿sí? Autonomía en diferentes aspectos, ¿no? Entonces, autonomía a nivel energético, autonomía a nivel hídrico, ¿sí? Aquí en el proyecto, pues, en el que estamos, no pagamos agua, ¿sí? Tenemos varios reservorios, tenemos un acedero, entonces digamos que aquí, pues, hay autonomía hídrica. Y también ya tenemos herramientas constructivas, entonces pues ya tenemos autonomía también en cuanto a bioconstrucción, ya sabemos bioconstruir y estamos ahorita restaurando los suelos en donde nos encontramos. Entonces estamos ahí poco a poco construyendo también esta autonomía que queremos en un futuro, ¿no? Entonces estos son proyectos de largo aliento, por así decirlo. Em, y algo que también nombramos el viernes, no sé si se acuerdan que nombré mucho de esto de que pensamos en sembrar solo plantas de ciclo anual, o sea, plantas eh, que se dan antes del primer año, y no pensamos en sembrar plantas que nos pueden dar por muchos años y más, ¿no? No sé si los que estuvieron el viernes se acuerdan del nombre de estas plantas, cómo se llaman estas plantas que nos pueden dar por muchos años. Escriban ahí si se acuerdan los que estuvieron el viernes. Aquí Leo dice plantas perennes. Exacto, sí. Entonces, esto es algo importante a recalcar, sí, que como uno de los retos como permacultores es aprender a vivir del bosque, ¿no? Entonces, aprender
investigar estas plantas que nos dan así por muchos años, que no requieren tampoco de mucho mantenimiento, ¿no? Entonces nombren ahí plánticas que conozcamos, que nombramos el viernes. Si hablamos mucho del chachafruto, bueno, de la morera, por ahí también em, hay muchas hojas que no se sabe que se pueden comer. Por ejemplo, estuve investigando que las hojas del aguacate, por ejemplo, es algo que uno podría llegar a comer y no sabemos. Em, bueno, el chinchimato, hablamos del chinchimato también el viernes. Aquí, pues, plantas que nos dan muchos años, todos los frutales, sembrar así la gran porcentaje de frutales que podamos. Y también algo importante, plantas que nos den mucha cantidad de calorías, como lo son, digamos, los frutos secos, ¿sí? Todos los frutos secos que podamos sembrar, sería súper interesante que los integráramos en nuestros sistemas agroforestales, en nuestros bosques, como las almendras, bueno, las macadamias, em, los, todas estas especies que dan almendras dan muchas calorías y también pues nos podemos alimentar de ellas o podemos alimentar también animales con estos frutos secos. Entonces también es como cuando diseñamos nuestros bosques o diseñamos nuestras fincas, pues tener en cuenta estas plantas, ¿no? Todas estas plantas que son de ciclo más largo. Entonces, bueno, esto es como uno de los primeros errores, sí, que uno siempre llega pensando en sembrar, no sé, papas, llega pensando en sembrar verduras, hortalizas, pero tenemos que cambiar como ese chip y también como encaminarnos a sembrar bosques, ¿no? Sembrar especies de ciclos más largos. Es como lo importante acá. Entonces, aquí alguna pregunta. ¿Cómo vamos hasta acá? Yo quería ahí acotar algo. Hola a todos, por aquí Gus. Estoy escuchando y bueno, espero estén muy bien todos. Quería ahí acotar algo también, esto de la importancia de sembrar, sí, plantas y alimento de perennes y de largo plazo, porque sí, es un error muy común que vemos y es como pensar en una primera huerta, por ejemplo, que no está mal para los que están empezando. O sea, con una primera huerta uno entiende conceptos del suelo, de los microorganismos, la materia orgánica, sí, como todo este tipo, algunas alelopatías. Pero si sembramos, por ejemplo, solo hortalizas, frijoles, maíz, como lo típico, yuca, uno se va a dar cuenta que aró la tierra y sembró maíz, lo recogió a los 6 meses, digamos que recoja unas yucas al año y ya, hasta ahí llegó. Y vuelve y repita el ciclo. Entonces, eso es muy a veces mamón, sí, cansón. Entonces, por eso nosotros animamos a la gente a que también junto con ese esfuerzo de arar y de sembrar, también siembren árboles y en caso de que se cansen de volver y sembrar los anuales, pues pueden dejar ya un bosque. Entonces ven ahí la diferencia y es un error muy común que nosotros cometimos, por ejemplo, y lo cometimos varios años hasta que encontramos ya la agroforestería y empezamos también a pensar en plazos más largos. Ujú. Eso. Esto por aquí preguntan si los frutos secos podrían producir en clima frío. Bueno, eso es todo un reto, porque es como que estamos haciendo también esa investigación de qué frutos secos podríamos producir para clima frío, porque la gran mayoría que encontramos es de clima caliente, ¿no? Entonces lo que yo he encontrado es, por ejemplo, que el corazón del cedro se puede comer, ¿sí? Todo lo que es las semillitas del cedro, del corazón, uno podría llegar a comérselo. Y en Europa sí que tienen especies más que se podrían estar como estableciendo en climas fríos, pero habría que probar a ver cómo nos va en clima frío, no sé, por ejemplo, con los piñones, los piñoneros, que eso no es muy común en Colombia, pero podríamos probar, digamos,
piñoneros. No sé si ustedes conozcan también como almendras o estos frutos secos que se puedan dar en clima frío. Sería buenísimo también como entre todos también hacer esa investigación. Pero sí es un reto, en clima frío es un reto ahí como investigar. Por acá preguntan, antes de comenzar a sembrar las perennes, ¿deberíamos hacer un estudio de suelos? Bueno, sí, esto hace parte dentro del estudio que uno hace en la lectura del paisaje, en la planificación de los sistemas ecológicos. Una de las primeras capas de la permanencia, de las escalas de la permanencia, es el suelo, ¿sí? Entonces, cuando entramos a estudiar el suelo, estudiamos también, digamos, su textura, su estructura, y si vamos a sembrar, ya cuando, digamos, escojamos los mejores espacios de siembra, cuando hacemos nuestra planificación, nuestra zonificación, entonces escogemos nuestras áreas de intervención de siembra y ahí ya podemos hacer como un estudio de suelo físico-químico, ¿sí? Entonces, físico-químico y microbiológico sería como lo ideal. Y ya este estudio de suelos, si lo hacemos en laboratorio, nos da, digamos, qué minerales le hacen falta al suelo y ya con estos datos uno puede hacer biofertilizantes que se adecúen pues al tipo de suelo que nosotros tenemos. Sí, entonces eso sería como lo ideal, ¿sí? Lo ideal sería así hacer, digamos, un estudio de suelos para físico-químico para la agricultura y para la bioconstrucción hacemos un estudio de suelos geotécnico, ¿sí? Que con el estudio de suelos geotécnico encontramos más como la capacidad portante del suelo y ya ahí un ingeniero civil a uno le calcula las zapatas o la cimentación de acuerdo pues al peso de la estructura que uno vaya a hacer y al suelo que uno tenga. Entonces son como dos diferentes estudios de suelo que uno hace, que es el físico, químico y microbiológico para la agricultura y para la construcción es un estudio geotécnico, ¿sí? Para que lo tengan ahí claro. Ya digamos, si uno no tiene pues capacidad económica, aquí en Colombia, por ejemplo, un estudio de suelos para agricultura no es tan costoso, ¿sí? Pero hay en otros países que suele ser costoso, es difícil de hacerlo. Entonces ahí nosotros lo que hacemos es mirar los indicadores que nos dan las plantas, ¿sí? Uno cuando va a hacer la lectura del paisaje, hay plantas que salen espontáneamente en el suelo y esas plantas son bioindicadoras. Entonces hay plantas que nos indican qué minerales están disponibles en el suelo o si el suelo está compactado, por ejemplo, o si el suelo le hace falta algún mineral. Entonces digamos que las plantas pueden ser también bioindicadoras, ¿no? Y hacia allá nos podríamos también encaminar, ¿no? Como un estudio un estudio más desde la observación. Eso sería como algo más lindo, ¿no? Como ampliar nuestras miradas, ampliar nuestra capacidad de observación con las plantas que salen en el propio territorio. Sí, entonces ahí como un poco ampliando la pregunta que hacían aquí. Bueno, dicen, he escuchado de la cromatografía para analizar el estado de los suelos. También la cromatografía es un análisis de suelo que uno hace en campo que uno mismo lo puede hacer, ¿no? Entonces, Jairo Restrepo, que es uno de los referentes de la agricultura orgánica en Latinoamérica, tiene un libro de cromatografía donde explica pues el paso a paso de cómo hacer un croma. Y los cromas son espectaculares. Eso cuando uno mira el suelo, se parece como un iris. Eso sale, son imágenes muy lindas, pero la cromatografía es un estudio cualitativo, ¿sí? Digamos que no muestra la cantidad de minerales que hay en el suelo, sino que muestras qué tipo de minerales hay, qué tipo de minerales podemos encontrar, y si hay, digamos, microorganismos o si el suelo está compactado o descompactado. Entonces es como un análisis más cualitativo que cuantitativo. Sí, bueno, por aquí algunas preguntas. A los 700 metros sobre el nivel del mar podríamos tener diversidad de cultivos o preferible a 1600. Bueno, nosotros dentro del PDF de selección de tierras, digamos que nuestra preferencia, lo que hemos encontrado es que entre los 1500 a los 2100 metros sobre el nivel del mar, en ese rango, es donde podemos tener más diversidad de cultivos, ¿sí?
es lo que hemos encontrado. Pero digamos que ya si bajamos a los 700 metros sobre el nivel del mar, hay especies que se pueden acondicionar mejor que a los 1500, ¿no? Digamos el cacao, si uno quiere una finca de cacao, a los 700 metros sobre el nivel del mar sería lo ideal, ¿sí? Tener a esa altura. Pero si uno, digamos, quiere café, entonces tal vez ahí sí ya uno se piensa en alturas mayores a 1500 metros sobre el nivel del mar. Entonces también depende de los cultivos que uno quiera como foco, ¿sí? Pero nosotros preferimos digamos, por el clima que nos gusta, que sea clima templado, cálido, entre 1500 a 2100 es como una altura así espectacular. Entonces, bueno, aquí dicen, ¿nos podrían dar algunos tips para saber cómo organizar los sembrados en la finca, huertas, árboles? Siento que tengo de todo en todas partes, pero no lo estoy cuidando bien. Son muchas plantas. Ja. Sí, al final vamos a mostrar un ejemplo de planificación de fincas. Entonces ahí tal vez eh, te den a decir luces para organizar la finca. Para el estudio de suelo en Colombia, en Santander, ¿podrían recomendar alguno? Bueno, creo que ahí ya hablamos de los dos tipos de estudio de suelo que hay, que es el físico, químico, microbiológico para agricultura y un estudio geotécnico para la construcción. Aquí preguntan, ¿se pueden pedir a las alcaldías en la Secretaría de Desarrollo? Ah, no son tan costosas. Que dicen que en las alcaldías se pueden pedir también estudios de suelo y que no son costosos. Sí, algunas alcaldías tienen ya avanzado ese tema, pues algunas. Aquí preguntan, ¿suelos donde crece escobo o concho, qué podría indicar? Ahí habría que investigar, no tengo conocimiento, tendríamos que investigar a ver qué puede indicar, pero ya en internet se encuentra ya mucha información, pero es cuestión de identificar, al menos ya identificaste la planta, ¿sí? Entonces ya con la planta pues uno puede investigar qué información nos trae. Se podría incluir la acuaponía mixta. En acuaponía, mira que sí es un tema que nosotros no hemos incursionado porque no es algo que nos llame la atención. Sí, la acuaponía, digamos que en fincas, pues si uno tiene tierra, pues es como, pues no, como que no nos gusta mucho como incluir la acuaponía, pero es un tema que no hemos incursionado, entonces no conocemos mucho del tema. ¿En qué? Mm, a ver, ¿qué otra pregunta por aquí? Ya están haciendo preguntas. Chévere que hagan ahí preguntitas. Entonces me están vendiendo un terreno en Suiza, Cundinamarca, es a 2500 metros sobre el nivel del mar. Es una hectárea. Es muy poco terreno. eh, por la altura sobre el nivel del mar no sería recomendable o hay otras alternativas de cultivo a esa altura. Bueno, 2500 metros sobre el nivel del mar es un clima frío, ¿no? Es extendiendo ya un clima frío, entonces digamos que tendrías que pensar si lo que tú quieres es un lugar frío o más calientico. Entonces, ahí ya digamos que tú tendrías que tomar la decisión. En climas fríos, uno puede sembrar sí, frutales de clima frío, no sé, por ejemplo, manzanas, duraznos, peras, sí, feijoas, brevas, hasta aguacate podrías llegar a tener ahí, chachafruto. Pero digamos que la diversidad de especies sí es un poquito más baja, aunque igual puede sembrar un montón de cosas. O sea, en clima frío también se pueden sembrar muchas cosas, sino que en clima frío, pues las especies sí también tienden a demorarse en producir. Sí, digamos que los periodos de producción son más lentos, porque en clima frío, pues el metabolismo de los ecosistemas es mucho menor, es más lento, entonces pues todo se tiende a demorar un poco más, ¿no? Entonces, por ejemplo, en clima caliente hay maíces que se dan a los 3 meses, ¿sí?
Y en clima frío un maíz a veces tarda 6 meses o casi 8 meses. Entonces digamos que esos son como el pro y la contra del clima frío. Pero igual puedes sembrar en mucha diversidad, hay mucho, mucho que uno puede sembrar en clima frío. Y pregunta si una hectárea es muy poco terreno. O sea, digamos que para hacer la transición al campo, como nosotros no estamos acostumbrados a trabajar en la tierra, ¿sí? No estamos acostumbrados a, pues digamos, estas habilidades agrícolas, una hectárea es más que suficiente, ¿sí? O sea, ya en una hectárea tú puedes tener un montón de cosas, ¿sí? Entonces, digamos que nosotros recomendamos para la transición al campo entre 5.000 metros cuadrados, está súper bien, a una hectárea, que es como lo ideal, ¿sí? Una hectárea es como lo ideal que uno puede tener para hacer una transición al campo y poder, digamos, manejar una finca. Sí, ya después de una hectárea, pues ya eso se vuelve ya un manejo más importante, un poco más complejo, más complicadito. Entonces está súper bien, una hectárea está súper bien de área. Ahí para Sergio Valdés. Dice Lucas, entre 800 y 1.200, ¿qué especies serían las más adecuadas para conservación de nacimiento de agua? Bueno, para climas así calienticos, no, habría que investigar. Nosotros hemos trabajado más en clima frío, pues estamos más como en clima frío, pero yo creo que ahí, a esa altura, lo más seguro es que te pueda dar el nacedero, ¿sí? Busca el nacedero, el quiebrabarrigo, le dicen así nacedero, quiebrabarrigo, es como la trichantera giganta, es que se llama como el nombre científico. Y si no, le puedes preguntar a los vecinos. También uno en permacultura, también uno lo que hace mucho es preguntar a los vecinos también estas especies. Los vecinos ya lo tienen muy claro, ¿sí? Ya digamos que es un proceso también de investigación vecinal. Acá dice Edgar que el escobo indica suelos muy compactados o degradados. Gracias, Edgar, ahí por el dato. Preguntan, ¿es recomendable el uso de terrazas con materiales del mismo lugar como la piedra? Bueno, las terrazas, eso depende del lugar donde tú estés. Entonces ahí es cuando uno, digamos, analiza las variables del lugar. Entonces hacer terrazas es muy recomendable en lugares donde llueve poco, ¿sí? Donde, digamos, hay precipitaciones menores a las 1.500, menores a 1.500 milímetros de precipitación anual. Es súper recomendable hacer terraceo o siembras a curvas de nivel o en keyline, como lo vimos el viernes, como con patrones keyline. Eh, Precipitaciones menores a 1.500 milímetros anuales, ahí sí, digamos, es recomendable hacer este tipo de terraceos, ¿sí? Y de los terraceos se suelen hacer también en lugares donde es muy pendiente, ¿sí? Digamos, si tienes un lugar muy pendiente, nosotros solemos recomendar que es mejor no hacer terrazas, o sea, en lo posible evitar hacer terrazas, pero si estás en un lugar pendiente y es el único lugar donde puedes sembrar, pues ahí digamos que uno dice, bueno, pues ahí sí ya tenemos que entrar a hacer terrazas para poder caminar más fácil, trabajar más fácil, ¿no? Pero si es un lugar con muy baja pendiente, una pendiente moderada, pues es mejor evitarse hacer la terraza y ya sembrar pues con patrones en línea clave o a curva de nivel. Eso sería como lo que te podría comentar. Preguntas que si con materiales del mismo lugar como la piedra. Sí, hay terraceos, o sea, ahí ya digamos lo que tú tengas uno primero es analiza qué recursos hay en la finca, cómo los puede usar. Con piedra puedes terracear. También hay personas que hacen terrazas con guadua. Sí, he visto que hacen mucho terraceo con guadua, que sale un poco más económico, ¿no? Que movilizar piedra.
sea, ahí ya depende del recurso que tú tengas, de los materiales. Mm, aquí Amparo. Tenemos un terreno en Cordillera 1400, bosque de niebla, pero la capa vegetal es muy escasa. Se ha sembrado granadilla, café, no prospera mucho por mucha lluvia. Ah, estás en un lugar donde llueve mucho. Mm, bueno, digamos que ya cuando hay lugares, por ejemplo, aquí el caso de Amparo, que está a 1400 metros en un bosque de niebla. Sí, ella dice que tiene una capa vegetal muy escasa, o sea, digamos la capa fértil o la capa arable es muy escasa y por mucha lluvia, y hay mucha lluvia, ¿sí? Entonces, digamos, en lugares donde hay mucha lluvia, ya lo que uno busca es como drenar el agua, ¿sí? Digamos, ya uno hace un manejo inteligente del agua para que no se inunde el terreno, sino que se desvíe suavemente hacia las vertientes, ¿sí? Como vimos el viernes. Entonces es como desviar el agua, es lo que uno busca con el manejo inteligente del agua. Ahí ya cambia, ¿no? Digamos que aquí ya no buscamos captar y retener el agua, sino que buscamos es como desviarla suavemente del terreno, ¿sí? Para evitar, digamos, zonas inundables. Y ya para crear más suelo, más capa arable o capa fértil, pues ahí sí ya digamos, en nuestro curso sí hacemos como una introducción a la agricultura sintrópica, que ahí lo que buscamos son especies de poda, ¿sí? Especies para poda, que nos generen esta cobertura vegetal y que nos mejore el suelo con el tiempo, ¿sí? Entonces ahí ya mezclamos especies de poda con especies productivas. Entonces lo que tienes que buscar es esas especies que soportan muy bien a la poda, que rebrotan muy rápidamente y tú lo que haces son líneas de biomasa. Entonces, dentro del sistema productivo que tengas, es lo más sencillo que puedes hacer son como líneas de biomasa que produzcan mucha cobertura vegetal y lo vas acumulando, digamos, en tu sistema productivo. Entonces, es como una forma de ir regenerando el suelo de a pocos, ¿sí? Como para ir responderte a Amparo. Bueno, vamos a ir siguiendo y terminar aquí estos tres errores y ya ahorita seguimos respondiendo preguntas. Pero está bueno que pregunten. Esta sesión también es como una sesión de preguntas y respuestas. Entonces aprovechen, sí. Entonces, bueno, otro de los errores más comunes a la hora de hacer un proyecto es elegir técnicas de bioconstrucción de moda, ¿sí? A veces, muchas veces buscamos así como bioconstrucción, cuando buscamos bioconstrucción en Google, a veces salen como lo más bonito. Entonces salen como estas construcciones en Super Adobe, ¿sí? No sé si ustedes habían visto esto. Sí, son construcciones muy hermosas, como unas cúpulas, que lo que hacen es como rellenar unas bolsas, por así decirlo, unas bolsas así en polietileno con tierra y lo van compactando y van generando como estos domos, ¿sí? Sino que estos superadobes, pues nosotros no lo recomendamos mucho por ejemplo, para Colombia, porque son lugares donde tiembla mucho, ¿sí? Y digamos que estas técnicas, pues no se hicieron para las condiciones en las que estamos en Colombia, ¿sí? El superadobe es una técnica que se creó para hacer casas en Marte. Fue un concurso que hicieron por allá en la NASA. Entonces estaban buscando cómo construir casas en Marte y hicieron como esta técnica. Un arquitecto se llama Khalili, Nader Khalili, creó esta técnica, pero para hacer casas en Marte, ¿no? Aquí lo que nosotros buscamos es, digamos, técnicas que ya funcionen, ¿sí? En nuestras regiones, técnicas que funcionen para estas regiones que suele temblar, digamos que hay riesgo sísmico, ¿no? En la gran parte, en la gran mayoría, digamos, de Colombia hay zonas donde tiene alta presencia de sismicidad y en general, pues en Latinoamérica.
Entonces lo que se recomienda es hacer lo que como hemos estado como hemos construido por ya hace muchos años, sí, que es digamos técnicas en quincha, en bareque, y evitar pues estas construcciones que son como de moda, que puede ser contraproducente. Sí, digamos, si estas, como estas construcciones podemos ver que no tienen aleros, no tienen como un sombrero así amplio que los cubra de la lluvia, es muy difícil de impermeabilizar, ¿sí? Entonces, digamos que hay que tener mucho cuidado con estas técnicas así que aparecen de moda y que uno se enamora mucho, ¿sí? Y también a veces decimos como que los techos vivos son muy bonitos, no sé si han visto como techos vivos por ahí. O sea, sí es algo muy bonito, tiene muchos beneficios a nivel bioclimático, ¿sí? También es un techo que puede durar muchísimos años, dura muchísimos años. Tiene muchos beneficios en la regulación térmica de la casa, pero si no lo sabemos hacer bien, ¿sí? Digamos que estos techos vivos pesan muchísimo, ¿sí? Cuando se sobrecargan de agua tienden a pesar muchísimo y tenemos que diseñar unas cimentaciones bien profundas, bien amplias y unas columnas también bien gruesas, ¿no? Entonces, suelen ser técnicas constructivas que salen un poco más costosas de lo normal. Entonces, es como algo para que tengamos en cuenta y que no caigamos como en este paradigma de la moda y que a veces pues puede ser frustrante también como saber que puede salir un poco más costoso de lo normal, ¿no? Pero pues igual está bien, digamos que para los que lo deseen hacer está bien, pero para que tengan cuidado a la hora de, digamos, escoger estas técnicas constructivas. ¿Sí? Bueno, por aquí algunas preguntas. Eh, a ver, si hay más preguntitas por acá. Dicen, acaba de comprar el lote donde hubo ganado. Está muy compactado, descuidado, manejo con herbicidas, hijo de pucha. Suelos muy pobres. Pregunto, para empezar y solo para arrancar, ¿puedo quemar? Bueno, lo de la quema es algo que ya sabemos que no es nada recomendable de hacer, ¿sí? Entonces, evitemos quemar los potreros. Es una práctica que hacen muchos los campesinos, pues porque es algo que uno, digamos, si es una quema controlada, ellos ahí queman la maleza y ya pueden entrar con la máquina y es mucho más fácil de arar, ¿no? Pero lo que hace el fuego en los poteros es que mata toda la vida que hay en el suelo, ¿no? Mata todos los microorganismos que hay en el suelo. Entonces, lo ideal es que evites la quema en los potreros que tengas, ¿sí? Si lo que quieres es hacer un manejo más sostenible y crear suelo más fértil, evita hacer las quemas en tu potrero. Lo que puedes hacer es empezar a acumular la materia vegetal que, así sea del pasto que esté creciendo, vas acumulando materia vegetal hacia donde tú vayas a empezar a sembrar. Sí, es una práctica que puedes ir haciendo. Y también para ir mejorando el suelo, puedes sembrar plantas forrajeras, ¿sí? O digamos lo que dicen como abono verde, el abono verde. Entonces uno ara el suelo y integra especies de abono verde, ¿sí? Que es básicamente es una leguminosa, es una gramínea o una crucífera, ¿sí? Entonces suelen ser, no sé, leguminosas como en clima caliente se usa mucho, digamos, la canavalia o la mucuna, ¿sí? En clima frío se usan mucho lo que son, digamos, los tréboles o ya, digamos, la avena, ¿sí? En clima frío usan mucho la avena para mejoramiento de suelos, ¿sí? Y ahí ya, digamos, para iniciar un cultivo e ir mejorando el suelo con el tiempo. Pero con agricultura sintrópica es como la técnica así súper espectacular que te recomiendo para el mejoramiento del suelo. Dicen, si la NASA metió las narices, automáticamente hay que desecharlo. Sí. Eh, chan, chan, chan.
Dicen por aquí, Andrés, para lugares con temblores es preferible el uso de materiales flexibles como la guadua, la madera o la guadua. Así es, sí, la guadua tiene como propiedades resistentes y también flexibles para que se acondicionan mejor para para Latinoamérica en general, para nuestros lugares. Mm, Preguntan por las casas prefabricadas. Sí, digamos que las casas prefabricadas, pues la ventaja de las casas prefabricadas es que uno la construye en muy poquito tiempo, ¿no? O sea, digamos aquí en el proyecto en donde estamos, un vecino hizo una casa prefabricada y la construyó en 2 semanas. Sí, la casa llegó llegó en un container y la montaron en 2 semanas. Sí, es como una construcción muy rápida de hacer. Si se hace bien, puede llegar a ser sismo resistente, entonces digamos que no habría problema si la casa se hace bien, si tiene, digamos, estas normativas de sismo resistencia. Y hay que tener cuidado también con estas casas prefabricadas, y es que muchas veces lo que hacen es como pilotear la casa, como hacer pilotes en madera, pero entonces ya sabemos que si nosotros enterramos la madera en el suelo, pues la humedad del suelo con el tiempo va pudriendo la madera, ¿sí? Entonces, idealmente, si vas a hacer una construcción prefabricada en madera, busca la forma de que la cimentación la hagan en concreto o en piedra, ¿sí? O que hagan, digamos, una placa flotante en concreto para que aísle la humedad del suelo y pues que te pueda durar mucho más esa casita prefabricada, ¿sí? Hay que tener cuidado con las empresas que ofrecen casas prefabricadas, ir a mirarla bien, ¿sí? A ver si no tiene, digamos, problemas. Que a veces lo barato sale caro. Que a veces sí, a veces hay casas prefabricadas que se lo venden a uno muy barato y ahí hay que, digamos, que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque a veces en las casas, en la construcción, sí lo barato tiende a salir caro. Entonces hay que tener cuidado, asesorarse muy bien para que no, pues, no salgamos tumbados, ¿no? Aquí un vecino salió tumbado con una empresa que hacía casas prefabricadas, salió tumbadísimo, entonces hay que también tener cuidado. Pero hubo otra vecina que sí le fue muy bien, entonces digamos que eso depende mucho de la empresa. Pero pagó más. Pero pues le salió más costoso, sí. En una parte del terreno aquí preguntan, si en una parte del terreno hubo drenajes de aguas negras, deberíamos sacar ese suelo y sustituirlo. Y wow, bueno, ¿qué pregunta esta? Aguas negras. Drenaje de aguas negras. mm, Sí, bueno, para aguas negras, si digamos hubo algún drenaje de aguas negras en el suelo, lo que se me ocurre que uno podría llegar a hacer es sembrar en ese suelo, o sea, digamos si fue un pequeño espacio, lo que uno podría sembrar allí son como especies forestales o especies que nos produzcan biomasa, ¿sí? Que puede ser como un aporte de biomasa para nuestros sistemas agroforestales o nuestros cultivos, para evitar, digamos, si hay algún cruce de microorganismos patógenos por el drenaje de aguas negras, ¿no? Es como lo que se me ocurre ahorita, pero es un tema que hay que como mirarlo con pinzas. Si yo ahí, digamos, no sembraría ninguna planta de ciclo anual, ¿sí? Si, digamos, es un drenaje de aguas negras, evitaría sembrar así plantas de ciclo anual, ¿sí? Preguntan, ¿la tapia pisada que se usa en lugares como Santander tiene algo en común en el superadobe, donde las paredes hacen parte de la misma estructura? Ah, sí, la tapia pisada, sí, es muy famoso aquí en Barichara, ¿no? Que la hacen así como...
usan las paredes como la misma estructura. Sí, esas sí tienen, o sea, digamos que las personas que se dedican a hacer tapia pisada, esas casas sí son una cosa impresionante. Tiende a salir un poco costoso porque son muros muy anchos, son muros súper anchos, pero las paredes son estructurales, son monolíticas. Para la construcción hay unos adobes que son una aleación de arcilla y otro material viene para encajar, es decir, no se utiliza cemento ni otro. Son recomendables para la vivienda. Mm, bueno, ahí sí habría que pensarlo mejor. No, ahí sí ya me corchas. Yo lo que haría con ese tipo de adobes es hacer tal vez algunos muros divisorios, pero no, ahí me corcha, ahí ya tendría que preguntarle, digamos, a alguien que haya trabajado con esos muros, con ese tipo de adobes. No, no he trabajado con eso. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir aquí ya con el tercer error. Chan, chan, chan. Entonces ya este es el tercer error y el último que dejamos ahí, también digamos si conocen algún otro error, sería chévere que lo pusieran. Pero pues para nosotros uno de los errores más comunes antes de empezar un proyecto ecológico, y esto sí es algo que suele pasar muchísimo, y es que empezamos un proyecto ecológico sin un diseño y una planificación de la finca. Sí, esto es algo que suele pasar muchísimo. Hay mucha gente que compra la finca y ni siquiera hace un boceto, ¿sí? Por lo menos que hagamos un boceto de lo que nosotros soñamos. Ahí ya digamos que empezamos a hacer un diseño y una planificación, ¿sí? Y digamos que si no diseñamos si no hacemos este diseño alineado a las 13 ciencias y al manejo del agua, pues tiende, digamos, a ser un proyecto que se empieza a desorganizar desde un principio, ¿no? Digamos que las bases de un buen proyecto es tener un buen diseño, ¿sí? Un buen diseño de nuestro proyecto ecológico. Y sobre todo, pues tener en cuenta también el manejo del agua a nivel, digamos, más técnico, ¿sí? Digamos, aquí les contamos algo de lo que nos pasó acá. Y es que nosotros cuando no teníamos conocimiento digamos, esto de las vertientes, de las laderas, ¿sí? De la acumulación del agua en los territorios, aquí no se hizo como una planificación en torno al agua y hubieron construcciones, como digamos la nuestra, que se hicieron al lado de humedales, ¿sí? O se hicieron en vertientes, ¿sí? En vertientes donde escurría agua a nivel subterráneo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que nuestra casa, como 4 años después, más o menos 2, 3 años después, empezó a hundirse en un lado, ¿sí? Empezamos a tener un asentamiento diferencial, como decían los ingenieros. Entonces empezamos así como a hundir, se empezó a hundir la casa y eso pues nos salió un poco, sí, nos salió más costoso de lo normal porque tuvimos que reforzar nuestra cimentación, tuvimos que hacer también una zanja perimetral para desviar el agua. Entonces digamos que es por eso les decimos que es súper importante conocer los caminos del agua, ¿no? Al menos para evitar eso, que nosotros si ubicamos una vivienda en una vertiente, pues sabemos que tenemos que enfrentarnos a movimientos de suelo, enfrentarnos, digamos, a humedad en el suelo, ¿no? Entonces, preferiblemente ubicar las infraestructuras en las laderas, ¿no? En las zonas más secas de nuestro territorio para evitarse problemas, básicamente. Eso es como lo que recomendamos acá. Y a nosotros, pues eso nos salió costoso, ¿sí? Tener que reforzar ahí la cimentación. Y hay algunas carreteras, pues también que se diseñaron mal desde un principio. Entonces hay carreteras que tenemos que estar haciéndole mantenimiento constantemente porque pues no tuvimos en cuenta también como estos diseños adecuados en el manejo del agua. Entonces por eso es como importante desde un principio tener en cuenta lo del diseño y la planificación de la finca, ¿sí? Y pues tiene que estar alineado a las 3 esencias. No sé si se acuerdan cuáles son las 3 esencias para los que estuvimos el viernes. Chévere que lo pongan por ahí.
Si alguien se acuerda cuáles son las tres esencias, ¿no? Aquí pone María Paula, la esencia de la persona. Esto es una esencia, sí. La esencia del territorio, sí. Entonces, bueno, aquí les voy a recordar, vamos a hacer un recordito así. Rapidito, ya vamos terminando esta sesión. Chévere que también pongan ahí preguntitas. Vamos a recordar un poco de las tres esencias. Entonces, esto sí es algo, digamos que es algo un poco más etérico, pero sentimos que es muy importante cuando tenemos un proyecto permacultural, que si queremos que nuestro proyecto permacultural sea súper exitoso, que se mantenga con el tiempo, sí es importante alinear estas tres esencias. ¿Sí? Entonces, está la esencia de la persona, la esencia del proyecto y la esencia del territorio. Entonces, la esencia de la persona tiene que ver mucho con el proyecto de vida que tiene cada persona o la familia que va a habitar el territorio, ¿sí? Entonces, digamos, si es una persona, no sé, que le gustan leer mucho. Entonces, si es alguien que le gusta leer mucho, entonces para esa persona va a ser importante una biblioteca, ¿sí? Tener una biblioteca o tener una biblioteca comunitaria, ¿no? O si es una persona que le gusta mucho el pan, entonces para él puede que sea importante tener un cultivo de trigo, ¿no? Tener así como un foco en el cultivo del trigo, por ejemplo. Sí, entonces de acuerdo a la esencia que tenga cada persona, a un horno de barro para el pan, sí, por ejemplo. Entonces por eso es importante siempre como buscar también el foco de el interés de cada persona, ¿no? ¿Cuál es el interés de cada persona? ¿Cuáles son sus dones? ¿Cuáles son sus talentos? Para que el diseño que nosotros hagamos en el territorio esté alineado a esos dones y a esos talentos y que eso se potencie, ¿no? Que la persona se sienta muy bien en el lugar en el que esté. Entonces, esa es, digamos, una lectura que nosotros hacemos cuando hacemos un diseño de permacultura a un cliente. Entonces, siempre primero le preguntamos eso, ¿no? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuáles son tus dones, tus pasiones? Y de acuerdo a eso, pues también uno va diseñando y planificando la finca, ¿sí? Y uno pues sugiere también elementos dentro del paisaje. Entonces ya nosotros enlistamos elementos, los elementos más gruesos dentro de la finca y ahí lo vamos ubicando, de acuerdo pues a cada persona, porque todos somos muy diferentes, todos tenemos también pasiones distintas, ¿no? Entonces eso es importante aquí en la esencia de la persona. La esencia del proyecto tiene que ver es como con esa idea del proyecto, de cómo nosotros nos vamos a ofrecer al mundo, ¿sí? Que es lo que nosotros queremos ofrecerle al mundo. Entonces aquí buscamos el foco del proyecto. Es súper importante que busquemos cuál es nuestro foco en el proyecto, porque digamos puede ser un foco a nivel, digamos, agropecuario, que queremos tener una finca agropecuaria que produzca muchísimo a nivel de comercialización, por ejemplo, ¿sí? O nosotros queremos turismo, ¿sí? O agroturismo. Entonces, de acuerdo a eso, pues también uno diseña también los espacios, ¿no? O ahí puede tener muchos enfoques, o digamos si queremos que sea una finca escuela, ¿sí? Entonces, si es una finca escuela, entonces pues ahí ubicamos, no sé, un kiosco para hacer clases, ¿no? O digamos ya nosotros también como en nuestra casa tenemos, por ejemplo, mostramos así técnicas en barro, ¿sí? Tenemos solo así una pared donde mostramos las técnicas de barro, ¿sí? O un mostrario ahí de lo que nosotros hacemos. Entonces hay gente que, quiere hacer una discoteca permacultural, un bar permacultural o algo así. Bueno, este sería un poco interesante, nunca había salido, pero entonces ahí ya, pues, ¿qué elementos necesita el bar, no? Entonces sí, entonces sembrar cebada, ¿no? Pues vamos a sembrar cebada para hacer nuestra cerveza artesanal, ¿no? Entonces es súper importante eso. Entonces, saber cuál es nuestro foco del proyecto también nos va guiando para esos elementos. Los centros holísticos, muy bien, de sanación. Entonces, son infinitas posibilidades las que uno puede hacer en el territorio, ¿sí? Y ya está la esencia del territorio, que esto tiene que ver ya es como lo que el territorio nos dice, ¿sí? Digamos que
Ya ahí es como entrar a ver qué es esa magia del territorio, cuál es esa magia que nos da el territorio, ¿no? Entonces, hay magia, digamos, en las piedras, hay magia en los ríos, en las quebradas, ¿sí? O ahí también puede existir magia, digamos, a nivel cultural, si hay historias, digamos, muiscas en el territorio, entonces, digamos, tal vez hacer un espacio, un homenaje también, digamos, a la cultura que hay allí o a la cultura campesina que está en el territorio donde nosotros estamos. Sí, tiene que ver más como con esa magia del territorio y también pues ya digamos a lo que es la lectura del paisaje en general, ¿sí? Entonces aquí súper importante, les voy a mostrar aquí ya para ir terminando, pues recordar aquí un poco de los cuatro métodos de diseño, em, que está el diseño intuitivo, esto ya es para nuestra bitácora de diseño en un diseño permacultural. Usamos estos cuatro métodos que pueden ver la clase pregrabada y hablamos un poquito más de cada uno, pero nosotros nos enfocamos mucho más que todo en las escalas de permanencia o el método por exclusión, ¿sí? Entonces aquí podemos ver, mm, de cada método nosotros sacamos un mapita, un mapa final, y a ella pues digamos hacemos un diseño de todo el terreno. Entonces nos enfocamos mucho en las escalas de permanencia porque cada capa de la permanencia, cada una de estas capas nos da información adecuada, y nos da como bastante información para que nosotros podamos integrar estos elementos que ya nombramos, si los elementos del proyecto, que los podamos integrar adecuadamente de acuerdo a la lectura del paisaje que hagamos, ¿no? Entonces ahí ya digamos, estos elementos que vemos acá, estos aspectos, estas capas que están aquí, el clima, la topografía, el agua, los caminos, los árboles, las estructuras, la subdivisión, el cercado y el suelo. Con estos elementos ya podríamos hacer una lectura del paisaje para escoger nuestra tierra que queremos, ¿no? ¿Cuál es esa tierra que nosotros queremos escoger para la compra, ¿no? Entonces, ¿en qué clima nosotros queremos vivir? ¿Cómo que soñamos esa topografía? Si queremos algo empinado o queremos algo así más ondulado o plano. Si queremos agua, idealmente, pues que los terrenos tengan mucha agua. Eso es como un indicador, digamos, que uno ve a la hora de comprar un terreno, pues que tenga agua, porque el agua es lo que nos va a dar la vida, ¿no? Lo que nos va a sostener todos los sistemas. Sí, que tenga buenos accesos, buenos caminos, entonces que no esté como tan lejos de un poblado, ¿no? Por lo menos que esté más o menos o sea, si estamos a una ciudad, que esté más o menos a 2 horas de una ciudad, eso sería lo ideal, ¿sí? Eh, que tenga árboles, si tiene alguna zona de reserva, sería como lo ideal para una selección de tierras. Bueno, y ahí ya mapeamos, digamos, infraestructura, si tiene la finca, cuál es ese lindero, la subdivisión y qué tipo de suelo pues encontramos en el lugar. Entonces, si queremos una transición al campo más fácil, sí, como más tranquila, que no tengamos, digamos, que llegar a regenerar un suelo desgastado, degradado. Entonces, lo idealmente buscar suelos fértiles que sean suelos francos, ¿sí? Un suelo franco es como el mejor suelo, entonces es un suelo negro, esponjoso, ¿sí? Al menos texturalmente, ese es como el suelo que uno busca, ¿sí? Que esté descompactado, que tenga una capa fértil, una capa arable mínimo de 30 centímetros. Esa es como la transición más fácil, es como la que uno dice, pues sí, ya con esto yo me aseguro que voy a tener alimento y que uno abre un hueco, siembro y sale ya algo más fácil, ¿no? Pero digamos que eso es difícil de conseguir, ¿no? Como esto es un ideal, ¿no? Estos aspectos son los ideales. Ahí igual en la página de los clasificados hay un PDF de selección de tierras con cada uno de estos aspectos de lo ideal que uno podría escoger el terreno, ¿sí? Pero ya llegar a encontrar ese ideal, pues es lo complicado, ¿sí? Porque la gran mayoría de terrenos que han sido trabajados, pues ya son degradados, ¿no? Si ya le metieron agrotóxico, pues ya es un terreno degradado. Si es de alto pastoreo, pues empiezan a haber compactación. Eso depende mucho, pues, del terreno que uno
que uno esté evaluando, ¿sí? Entonces aquí, bueno, ya preguntas para ir finalizando. Aquí les muestro. ¿La anterior? Ah, mi hermano les va a dar un... Sí, aquí en estas escalas de permanencia, sobre todo para los que están buscando terreno, recordar algo, ¿no? Lo que decía al principio mi hermano del clima, por ejemplo. Entonces, que puedan elegir climas más templados, de entre 1500 a 2100 metros sobre el nivel del mar. Son climas muy cómodos. Nosotros estamos, por ejemplo, en 2100 y aún así tiende a ser frío. 2100 ya tiende a ser frío, pero se alcanza a dar, por ejemplo, plátano muy lento, también aguacate muy lento, y también yuca, por ejemplo. O sea, entonces es bien loco, pero hay más diversidad, hasta en los 2100. Pero si encuentran, no sé, 1800 1700 son climas Deliciosos. muy deliciosos, sí. Ah, Y de hecho es curioso, bueno, hay mapas de calor que no vamos a ver aquí, puede que en otra clase lo podamos ver, algunos mapas de calor sobre Latinoamérica, pero generalmente las tierras más óptimas para producir alimento se encuentran en el borde entre la montaña y los llanos. Ahí está, ese es como el borde donde sí puede haber mayor diversidad, mayor fertilidad por el tipo de clima. Y también al estar en el borde entre cuando inicia la montaña y empieza el llano, pues ahí hay posibilidad de hacer reservorios también, hay posibilidad de tener tanto lo mejor de un clima caliente como un clima frío. Entonces suele suceder que hay mayor diversidad ahí. Por ejemplo, zonas como Palomino. No sé si alguien ha conocido Palomino, esa es una zona de borde y la gente va y se hospeda mucho allá por eso mismo, porque hay demasiada diversidad al estar en un borde y la gente que está en Palomino a media hora tiene la playa y a media hora tiene una montaña y a otra tanto de horas ahí está hasta la Sierra Nevada, o sea, hay un nevado y todo. Entonces hay mucha diversidad. Entonces, por ejemplo, eso en temas de clima. De topografía está muy bueno, a veces es difícil de encontrar, pero también un consejo ahí es buscar los POT, los planes de ordenamiento territorial de cada municipio, de cada pueblo,